Historia de un desborde popular. Desde hace más de un mes en nuestro país, la discusión colectiva se ha centrado en la convulsión política iniciada desde que Pedro Castillo fue vacado por el Parlamento, pero poco se habla de los 6 presidentes que nos han gobernado en solo 4 años. Esta situación atípica se debe a la inmoralidad de nuestros gobernantes que se vendieron por un plato de lentejas, o mejor dicho, por una lluvia de millones que les ofrecieron grandes grupos empresariales a cambio de otorgamientos de concesiones y otros favorecimientos. Recordemos que desde que se instauró la democracia a inicios de los 80s, luego de confeccionar la nueva Constitución del 79, fuimos gobernados por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que deshizo lo realizado por el régimen militar y devolvió los medios de comunicación expropiados a sus verdaderos propietarios. Sin embargo, uno de sus más grandes pasivos fue haber permitido el desborde de la organización terrorista Sendero Luminoso. Pero hasta nuestros días se menciona que Belaúnde Terry fue un caballero honrado, pero no se dice lo mismo de una parte de su entorno de ministros y asesores que le rodearon. Posteriormente, durante el primer mandato de Alan García, fuimos acostumbrados a sus balconazos, pero mientras se le aplaudía, nuestro país fue declarado inelegible por el Fondo Monetario Internacional y además pretendió estatizar la banca privada, después de haber generado una hiperinflación de 2.775%. En suma, fue uno de los gobiernos más desastrosos de nuestra historia y sin contar los altos niveles de corrupción que salpicaron a su régimen. En 1990 llegó un ingeniero de estirpe nipona con una sonrisa bienhechora, manejando un tractor y esbozando honradez, tecnología y trabajo. Sin embargo, el desenlace de aquel dictador ha sido la cárcel en Barbadillo, por violación de los derechos humanos y por flagrantes actos de corrupción. A inicios del siglo XXI, luego de la transición ejercida por el fugaz presidente Valentín Paniagua, llegó a Palacio otro embustero como Alejandro Toledo, que en principio se marketeó como el cholo sagrado de Cabana, que se fajaría por los más pobres. Sin embargo, aquel prófugo de la justicia huyó del país luego de embolsillarse casi 30 millones de dólares, producto de la coima que recibió de Odebrecht. No existe nada, porque hay una orden de persecución, por eso le pregunté. ¿Tú eres periodista? No, no soy periodista. Entonces, ¿qué jodes? Bueno, soy un latinoamericano que le interesa... En el segundo gobierno de García Pérez, si bien se enmendaron algunos errores del pasado, tampoco estuvo exento de corrupción, porque se destapó el caso Petroaudios, que involucró a ministros de Estado porque salió al descubierto el pago de comisiones y regalías por la adjudicación de 4 lotes para la exploración de hidrocarburos. Noruega, recién creada en el año 2005, que estaba interesada en unos lotes de petróleo y gas aquí en el Perú y que desde hace meses viene tratando de conseguirlos. Y bueno, finalmente los ha conseguido, asociándose con Petroperú. Bueno, pero el asunto es que me llegan este material, yo lo revisé, había leído algunas cosas en los periódicos criticando cómo esta empresa había conseguido eso, y entonces me pareció verosímil. Posteriormente, nos gobernó el militar Ollanta, que durante su campaña recibió financiamiento de Hugo Chávez desde Venezuela, y junto a su cómplice y esposa vienen afrontando un juicio por lavado de activos, y de hallárseles culpables, podrían purgar cárcel hasta por 26 años. Ya en 2016 se inició el círculo vicioso de presidentes fugaces que estuvieron condenados a ser vacados, como el caso del procesado PPK, que luego de tener arresto domiciliario, hoy goza de comparecencia. Martín Vizcarra, que también afronta un proceso penal por delitos de corrupción por el caso Richard Cisneros. Manuel Merino, que apenas duró 5 días en Palacio y a pesar de su fugaz gobierno, se atrevió a pedirle al Congreso que tramite su pensión vitalicia. Lo mismo hizo el siguiente encargado de Palacio, Francisco Sagasti, que exigió pensión vitalicia, y que gracias a 2 jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020, junto al Partido Morado, orquestaron su colocación en la presidencia de la República, no sin antes designarlo presidente del Congreso.
Finalmente, en 2021, surgió el humilde profesor chotano Pedro Castillo y salió electo jefe de Estado, pero apenas duró 17 meses en el gobierno, porque surgieron innumerables denuncias periodísticas que lo involucraban como presunto cabeza de una organización criminal conformada por sus familiares y algunos ministros y asesores de su despacho. Actualmente cumple prisión preventiva luego de haber pretendido dar un golpe de Estado y por ello fue vacado. Y gran parte de la población de la Sierra Sur ha iniciado una marcha hacia la capital para pedir su excarcelación y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte. Finalmente, si algo en común tienen los últimos mandatarios señalados en este informe, es el hecho de haberse desentendido de las legítimas demandas de nuestros compatriotas que residen en los confines del Perú. Y estas no son otras que infraestructura, trabajo, agua, salud, seguridad y educación. Yo reitero, compañeros, hermanos, jamás podía traicionar a mi pueblo siendo campesino, robarle un centavo al mismo campesino. Que un maestro le venga a robar al maestro.